¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Agronoticias por Metro para todo el país, en una jornada donde, por supuesto, nos vamos acercando a fin de año con noticias de incremento en tarifas, con situaciones económicas que no cierran, pero hoy vamos a hablar algo que al campo le interesa mucho y a la sociedad le interesa mucho, que es el tema de los impuestos, la carga impositiva, la reforma fiscal, que nunca se hizo, que no llegó, que ni la hizo el ingeniero Macri cuando fue presidente, ni tampoco hasta ahora este gobierno que va a cumplir un año al frente del país. Vamos a conversar con un tributarista, un analista, un especialista en impuestos, que es contador, que es César Litvin, a quien le agradecemos. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atender a Agronoticias por Metro para todo el país. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes y un placer, Alejandro, la entrevista. 170 impuestos tiene la Argentina. ¿Ese es el número que tiene realmente? Sí, ya estamos superando los 170 si se aprueba en el Congreso este impuesto a las grandes fortunas, que es un impuesto, no es un aporte, y la explicación de la cantidad de tributos que hay en Argentina es porque se aplica un federalismo fiscal, que es una verdadera anarquía. ¿Por qué es un federalismo fiscal mal aplicado? Porque tanto nación, las provincias y los municipios tienen facultades para cobrar impuestos y también tienen facultades para gastar. Y los federalismos sirven cuando los funcionarios que cobran y que gastan son prudentes, austeros en el gasto y prudentes para sacarle dinero del bolsillo de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque cada vez que se paga un impuesto hay una transferencia de riqueza y un esfuerzo que sale del sector productivo al sector público. Y el sector público debería canalizar esos ingresos tratándolo con mucha prudencia cuando elige gastar, cuando prioriza algún determinado gasto. Y da la sensación de que a medida que se fueron necesitando más recursos, a mansalva se fueron creando nuevos impuestos. Hay 40 y pico en el orden nacional, otros 40 y pico en el orden provincial, y entre todos los municipios ya superamos los 80 tributos, que en rigor de verdad son impuestos, pero lo disfrazan de tasas. ¿Por qué son impuestos y no tasas lo que cobran los municipios? Porque en algunos casos el monto de la tasa no se vincula con el costo de la prestación del servicio, sino que se vincula con un monto de ingresos. Y además hemos visto en los últimos años de qué manera cada vez que un municipio necesitaba dinero, creaba una nueva tasa. Esto hace que en la sociedad estemos saturados de impuestos. Y en el sector agropecuario, básicamente, son uno de los que más pagan de los sectores productivos, porque el agro que exporta, el impuesto lo paga el productor, porque es la traslación hacia atrás del impuesto. Y el impuesto a las exportaciones justamente incide mucho. Y hoy, cuando el país, en una coyuntura con reservas del Banco Central que están anoréxicas, lo que hace falta es crear incentivos para la exportación y no castigos al exportador. Y hoy el exportador enfrenta dos problemas. Un tipo de cambio que no es el real, porque hay una brecha cambiaria lamentable, y por el otro lado, un impuesto a las exportaciones que le quita competitividad en el mundo. Este impuesto a las exportaciones no lo tiene Uruguay, no lo tiene Paraguay, no lo tiene Brasil. Y para dar un ejemplo, en Brasil, en la década del 90, hace 30 años, eliminaron este impuesto. ¿Y qué produjo esa eliminación? ¿Una baja en la recaudación? No. Lo que produjo esa eliminación es una expansión enorme de las áreas sembradas, de todas las inversiones agropecuarias, y un boom exportador. Porque cuando se le saca impuesto a una actividad productiva, la actividad productiva se ve motivada para ir por más, para ir generando más. Y hoy se está dando una paradoja.
tenemos dos necesidades y una política que castiga el incentivo a generar esto. Necesitamos exportación para divisas, castigamos al exportador. Y necesitamos empleo, por lo que la pandemia está dejando, y lo que estamos produciendo es un desaliento total a las inversiones. Entonces, me parece que estamos a contramano, estamos desorientados en la necesidad, en la ruta vinculado con los impuestos. Y los impuestos son una magnífica herramienta para motivar o para desmotivar. Una herramienta es un martillo. En el martillo puede usarlo para construir o para destruir. Acá se están usando los impuestos para destruir. No hay duda, estamos hablando con el tributarista, con el contador César Lidvig, que además es titular de la Universidad de Buenos Aires, a propósito de los impuestos, a propósito del campo. Bueno, acá ya cuando el expresidente Macri sacó las retenciones, creció fuertemente la inversión, la producción, creció en todos los cultivos, hizo más dinero, pero bueno, duró poco, cuando fallan algunos y cuando se gasta más de lo que ingresa, tiene mano lamentablemente hoy al único sector, lamentablemente digo, tendrían que ser todos los sectores productivos, digo, todos los sectores tendrían que andar bien, el país está paralizado, la economía está rota, el desempleo es pavoroso, la destrucción, la pobreza, van al que más o menos está en marcha, que es el campo. Para ir finalizando, una pregunta que usted tocó en su el tema de este impuesto que le van a poner a las grandes fortunas. Un productor que tiene una cosechadora, supongamos, por supuesto, un tractor, una chata y 100 hectáreas de campo, ¿cómo hace? Porque ese productor no tiene liquidez para poder afrontar otro impuesto más. ¿Cómo hace? ¿Cómo es la situación? ¿Usted cree que hay excepciones, que va a haber presentaciones judiciales ante esta ley que es inminente que sea aprobada? Yo creo que este impuesto a las grandes fortunas ha sido una muy mala idea en esta coyuntura. Primero porque duplica sobre impuestos sobre bienes personales. Bienes personales y grandes fortunas son semejantes, pagan sobre lo mismo, siendo grandes fortunas mucho más caros. Claro. En el sector del campo lo que va a afectar, si es un sector productivo, es difícil que la productividad de ese sector rinda lo que generan los dos impuestos. Y es muy fácil llegar a los 200 millones cuando se evalúa un poco lo que es el valor del campo, los materiales, el capital de trabajo, se llega fácil a los 200 millones. O sea que no es que sea rico el de los... Es un sector productivo que necesita inversiones para generar y para producir. Y yo creo que en muchos de los casos este impuesto va a generar un efecto confiscatorio. ¿Qué significa confiscatorio? Si dejamos crecer un árbol y en el árbol se producen 100 frutos y de esos 100 frutos, ¿qué le podemos dar al Estado? 20 frutos, 30 frutos, pero una cosa es que le demos 20 y 30 y otra cosa es que el Estado se quede con todos los frutos y con el árbol o con una parte del árbol. Entonces, la realidad es que un impuesto es confiscatorio cuando absorbe una gran parte de la renta, o sea, cuando absorbe gran parte de los frutos. Y lo que genera es que el productor va a tener que vender parte de su capital para poder pagar el impuesto. Y es un absurdo. Entonces, ahí es donde se ve afectado un derecho muy importante, un derecho que debe ser bien respetado por la Constitución, y lo es, que es el derecho a propiedad privada. Cuando el impuesto muerde la propiedad y ya es necesario vender parte de su patrimonio para pagar el impuesto, es inconstitucional. No le demos más vuelta. Entonces, bien, cuando el test de confiscatoriedad genera ese efecto que afecta y vulnera la propiedad privada, el impuesto es un impuesto de espaldas a la Constitución Nacional. Bien, quiero agradecerle, César, por haber estado con nosotros aquí en Agronoticias. Sabemos que hay ejemplos que han sido temas inconstitucionales, bueno, el impuesto al cheque y tantas otras cosas. Las mismas retenciones, que es un impuesto al precio, no es constitucional y realmente no pasó absolutamente nada. Hubo presentaciones judiciales, pero hace falta, hay que rascar la lata, se gasta más de lo que se recauda, el gasto público, y los políticos no quieren bajarse del caballo, aunque atención, una vez el caballo te tira. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Agronoticias por Metro para todo el país. Muy gentil, ¿eh? Un gusto
Alejandro, hablar con ustedes y que tengan buena jornada. Bien, desde ya muchas gracias, César Litvin, tributarista, profesor universitario, titular de cátedra.